Uno. Muy buenas tardes, estoy muy contenta de recibir aquí en Feminismos en Corto y Sin Tanto Rollo a Mónica Franco, que ahora mismo se las voy a presentar. Tiene una semblanza, nos mandó un pequeño fragmento de una semblanza de una trayectoria realmente larga e importante. Ahora les voy a contar quién es ella. ¿Cómo estás, Mónica? Muy buenas tardes. ¿Cómo estás, Aide? Un gusto estar en tu programa y bueno, con muchas ganas, te había dicho que quería desde hace rato participar en tu programa. Muchas gracias por contemplarme. Gracias a ti porque pues eres una mujer muy destacada en el ámbito del combate a la violencia, de la visibilización de esta violencia hacia las mujeres. Tu trayectoria como investigadora criminóloga tiene muchísimos años y bueno, les voy a decir quién es Mónica Franco Muñoz. Ella es egresada como médica y cirujana de la Universidad Tecnológica de Colombia y además de formarse en medicina forense, desde donde tuvo que acompañar la investigación de diversos delitos, encontró en la criminología y en el derecho público áreas claves para complementar su formación y comprender la violencia, la violenta realidad cotidiana. Autora de libros como Memorias de la médica del pueblo desde el exilio, Análisis victimológico y criminológico de la violencia sexual, prácticas de violencia de género que se legitiman y desafíos y oportunidades para prevenir la violencia contra las mujeres, pudo demostrar los imbricados vínculos entre las violencias y sus efectos. Mónica Franco Muñoz reconoce que no necesita ser la causa para defenderla, siempre ha estado del lado de los derechos humanos como herramienta clave para el progreso de la sociedad. Mónica Franco se ha desempeñado como asesora para diversas instancias gubernamentales y de la sociedad civil. Además, participa activamente en diversos consejos y espacios ciudadanos, desde donde contribuye en el análisis y la evaluación de políticas públicas para la seguridad y la identificación de zonas de riesgo para la violencia. Y bueno, la primera pregunta que tenemos para ti, Mónica, es ¿qué retos consideras que enfrentan en la actualidad las mujeres que están estudiando medicina, pero también que están ya en esta carrera de ser investigadoras criminólogas? Mira, es tan solo escuchar el caso de Chiapas y tantos casos que resuenan de las mujeres que hacen su servicio social en zonas rurales, pues me recuerda un poco mi historia, cómo están hoy expuestas muchas mujeres a la violencia, a la inseguridad que se vive no solo en lo urbano, sino que también llegó a lo rural. Me preocupa y me preocupa mucho pues estas nuevas generaciones de médicas que están mucho más expuestas que las de las anteriores generaciones. Y bueno, y dedicarse a la criminología siendo mujer es una tarea supremamente complicada, porque ha sido un espacio principalmente ocupado por los hombres, donde las investigaciones en violencia han prevalecido, pues las violencias de los hombres, los estudios los han hecho principalmente académicos, y desde esta perspectiva del género, de siendo mujer, teniendo dos nacionalidades, pudiendo ver la historia de Colombia en la historia de México, también me da otro bagaje para comprender pues, los vínculos que tiene la violencia en nuestro país. Y bueno, pues uno de los objetivos de Feminismos en Corto, Sin Tanto Rollo, es visibilizar la trayectoria de mujeres tan destacadas como tú, que también son inspiración para muchas mujeres, para muchas jóvenes, también para muchas niñas. Compártenos cuál ha sido el principal obstáculo que has enfrentado en tu carrera profesional. Uy, he tenido muchísimos, pero sin duda un obstáculo es trabajar y atender personas en la precariedad de las condiciones de salud. Cuando pues ejerce la medicina, tener que te llegue una persona enferma, accidentada y no tener que ofrecerle, sin duda es un reto que no solo se vive en Colombia, también se vive en México, en este México de los hospitales pobres, del sector salud rezagado, donde los y las médicas se la juegan día a día con las carencias que tienen de equipamientos, de instrumentos, para poder llevar su práctica diaria. Ese ha sido el principal reto que he identificado a lo largo de mi carrera
tener que hacer procedimientos para los que no estuve preparada por encontrarme en zonas muy lejanas, y sin duda eso me ha marcado. Y también pues el tener que lidiar con enfermedades pues, que no puedes atender ni que no pudieras curar, el tener que enfrentarte a la muerte, el tener que acompañar los procesos de muerte de las personas sin ser tanatóloga, también eso te marca la vida. ¿Qué no hice? ¿Qué sí pude hacer? No imagino las y los médicos hoy por hoy todos los retos que enfrentan para tomar decisiones de vida o muerte todos los días. Sí, particularmente con la pandemia, me imagino que has sentido una gran frustración y muchísimo dolor también. Y bueno, este lo quiero usar como puente para preguntarte acerca de tus fracasos, porque sabemos que el fracaso, aunque tiene muy mala reputación, es una de las mejores escuelas. Si nos pudieras compartir uno de tus fracasos y qué fue lo que aprendiste de él. Mira, en este que te quiero comentar, creo que una no sabe cuándo es feliz hasta que deja de serlo. Haber trabajado en el sector rural, para mí fue un gran aprendizaje y dejarlo de hacer yo lo identifico como un fracaso. Dejar de trabajar en las montañas, con la gente campesina, siempre con el afán o la prisa de querer estar en las grandes zonas urbanas, de estudiar, y ahora estando en las zonas urbanas, veo con mucha nostalgia el no haberme quedado como médica de pueblo. En el pueblo se te reconoce, en el pueblo trabajas de la mano con el cura, con la gente del consejo, con todas las personalidades y se te da una posibilidad de poder apoyar a las personas en sus diferentes condiciones, en su pobreza, en sus decisiones, porque también parte del trabajo en el área rural, en el campo y en lo rural tiene que ver con que las personas día a día te cuentan su vida, más allá que sus padecimientos. Entonces, no he regresado al campo, lo siento como un fracaso. Por eso es que escribí el libro. Este libro, qué bueno que lo mencioné yo al principio del programa, pero me gustaría que nos hablaras un poquito más del libro. ¿Cuándo lo escribiste? ¿Qué podemos encontrar en esta historia? Y también dónde lo podemos adquirir. Mira, este libro fue por el impulso de una compañera feminista que fue mi editora, que me dijo, bueno, esta historia del campo la tienes que contar, qué es lo que tienes que enfrentar cuando estás en medio de un conflicto armado, cuáles son las decisiones que tienes que tomar cuando tienes personas heridas de bala, heridas por explosivos, como esto de tener que hacer amputaciones, o sea, procedimientos para los que no estás preparado, eso lo tienes que contar, pero también lo que las personas te dicen en su último aliento, y fueron muchas las que dentro de un conflicto armado tienes que atender y tienes que escuchar para su bien morir. De eso trata el libro, de toda esta historia, incluso desde mi infancia en el Medellín del narco, en el Medellín que se parece mucho al México de hoy, en el crecer en esas condiciones, el estudiar medicina donde pocas mujeres lo podían hacer. Hoy las mujeres lo pueden hacer con muchísima más facilidad que lo podíamos hacer antes. Y ese libro cuenta toda esa historia de una mujer en medio de un conflicto, no solo por el narcotráfico, sino por la guerrilla, por paramilitarismo, y cómo tienes que ir sin bandera, atendiendo a los de un bando, a los del otro, y tú en medio de esas decisiones. ¿Has visto tanta violencia, Mónica? ¿Sigues mirándola, analizándola y trabajando desde la trinchera de la paz? ¿Cómo, cómo lo sobrellevas? ¿Qué haces en el día a día para que tu corazón pues no se entristezca demasiado? Porque me imagino que sí debe haber ahí una mella. ¿Qué es lo que haces en el día a día para poder sobrellevar esto que es la humanidad también? Fíjate que no me había enterado que había entrado en una depresión, justo porque estos recuerdos llegan, justo porque estas memorias de tener cuerpos y cuerpos apilados, eh,
porque son muchísimos las bajas que hay en los conflictos, muchas veces son niños y niñas quienes ponen al frente de estos conflictos, especialmente los grupos al margen de la ley, llámese guerrilla, llámese paramilitarismo. Entonces ese dolor queda, esos niños que seguramente fueron desaparecidos y que las familias los siguen buscando, eso queda en el alma, eso te marca, aunque en el momento puedas enfrentarlo con coraje y arrojo, eso queda. Y a la larga vas entrando como en un aislamiento social, te vas alejando de las personas, ¿entiendes? O empiezas a ver una naturaleza humana tan descompuesta que no te atrae el acercarte a las personas, el convivir. Tuve que recibir un tratamiento, atención psicoterapéutica, lo cual pues me ayudó a reconocer que justo estaba atravesando por ese padecimiento y que necesitaba estar involucrada, si no era en el problema, al menos en la solución. Y eso me ha ayudado mucho. Trabajar desde la trinchera de la paz ha sido mi remedio para todos estos pesares. Pues la verdad es que el mundo sigue un curso no tan caótico gracias a personas como tú, Mónica, porque de verdad mujeres como tú, personas, otros hombres también hacen la gran diferencia, porque ustedes trabajan en una de las trincheras pues más terribles, ¿no? Que es la de la violencia de personas contra otras personas, que a veces, yo creo que no sé, la mayoría de las veces no hay una razón. Te agradezco mucho de corazón que compartas esto. Estoy segura que para otras personas que nos están escuchando, saber que existen personas como tú siempre es una inspiración. Y voy a cambiar un poquito de tema porque yo sé que puedes compartirnos también una perspectiva bien enriquecedora acerca de lo que estamos viviendo en Quintana Roo, en particular con el reciente proceso electoral que ha colocado a muchas mujeres en un lugar protagónico. ¿Cuál es tu evaluación? ¿Qué piensas de lo que ya hoy tenemos, que son varias mujeres en presidencias municipales? Mira, quisiera brincar de alegría porque ya estamos acercándonos a la paridad, pero sigo percibiendo que es insuficiente. Verlo desde una perspectiva numérica no abona el tema. No se trata de un tema de números, no se trata de que solo seamos 50 y 50 y que ya por eso ya tenemos las mujeres participación política. Se trata de una verdadera paridad en la toma de decisiones. Es decir, que las mujeres sí tengamos autonomía en las tomas de decisiones en esos cargos que vamos o que van a ejercer. Y que no haya atrás un aparato machista o de intereses personales o de grupo que le impidan a esa mujer ejercer esa autonomía. Ese es el siguiente paso, ahí hay un techo de cristal que tenemos que romper para que las mujeres efectivamente logren esta paridad en la toma de decisiones, no solo en la participación. Ya estamos llegando a la participación, hay que pasar al otro nivel, que es el de tomar efectivamente decisiones y tener plena autonomía. Creo que ahí Quintana Roo tiene un asunto pendiente. La paridad creo que no me llena todavía en Quintana Roo, independientemente que los municipios han logrado tener por primera vez presidentas municipales, algunos de ellos, pero ahora pues tenemos que ver cómo lo van a hacer las mujeres y cómo se desprenden un poco de estos machismos y de estos intereses de grupo que pueden haber atrás de algunas de ellas. Me gusta mucho esta parte y no me gustaría concluir la idea. Si te parece bien, vamos a hacer una pausa aquí y continuamos esta idea acerca de la paridad y los pendientes que tienen las mujeres. Vamos a un corte y regresamos. Estamos con Mónica Franco aquí en Feminismos en Corto, sin tanto rollo. Ya se acabó la pausa, ya estamos de vuelta aquí con Mónica Franco. ¿Y qué les dirías tú a estas mujeres, estas presidentas municipales de Quintana Roo y también de todo el país? Porque Feminismos en Corto sin tanto rollo tiene audiencia en otras partes del país. ¿Qué les dirías a estas mujeres para que se desprendieran de este aparato machista que sigue pues controlándolas, que tal vez las llevó allí con ciertos compromisos? ¿Qué les dirías para que se pudieran quitar un poco este control? Mira, el ejercicio de la sororidad ayuda muchísimo. El que busques a otras aliadas que te puedan dar luz, el tener a estas
confidentes, a estas hermanas mayores, a estas amigas que pueden decirte, mira, aquí estoy yo, aquí te puedo decir que esta es mi experiencia o te apoyo a modificar, a transformar esto. Estas mujeres muchas veces no están rodeadas de las aliadas que necesitan. Algunas de ellas tienen dentro de sus personas cercanas y aliadas o aliados, pues a quienes todavía las sumergen en estos universos del machismo. Entonces, uno de estos aspectos es buscar a las personas con las que pueden identificarse en los temas de género en sus administraciones municipales si no tienen a esa aliada cercana. Lo otro es pues la empatía. Muchas mujeres llegan allí con cero empatía hacia los problemas que viven las mujeres, las niñas, las adolescentes. A veces les pesa tocar el tema de las mujeres porque a lo mejor todo este grupo de hombres que están atrás van a decir, ay, ya vuelve esta con el mismo tema de las mujeres. Tener esta empatía de poder hablar abiertamente de los problemas de las mujeres y dejar en esa administración una huella que permita demostrar que hubo un paso adelante en el progreso de las mujeres, para mí sería lo más valioso que pudiese dejar en estas nuevas presidentas municipales, que dejaran algo simbólico, profundo, pero una huella que no se borre para las mujeres. Eso creo que es una deuda pendiente que siguen teniendo en las administraciones municipales. Pues allá hay dos puntos que acabas de poner en la agenda bien importantes, Mónica Franco. Esperemos que los escuchen las mujeres, pero también sus equipos, porque además son propositivos y que realmente pueden hacer un cambio, pueden hacer, como bien dices, marcar un antes y un después, ser un cambio de paradigma que también es súper necesario, particularmente por la situación en la que nos encontramos de violencia no solamente en Quintana Roo, sino en todo el país. Y en este mismo sentido, ¿cuáles consideras que son los retos para la sociedad en materia de violencia hacia las niñas, niños y adolescentes? Y mujeres también, por supuesto. Claro, mira, yo identifico que apenas ahora se están abriendo las miradas hacia las violencias. Tuvieron que llegar las alertas de género, por ejemplo, para poner el tema en la agenda. Tuvieron que venir los movimientos feministas a las protestas para que los temas estuvieran en la agenda. Cuando ya habíamos investigadoras que decíamos desde 10 años atrás hacia dónde iba avanzando la problemática, cuáles eran los primeros niveles de violencia que teníamos en violación, en trata de personas, en explotación sexual, y tener que llegar hasta el final de las consecuencias para que se levanten o se reaccionen a la necesidad de implementar políticas públicas. Y para que una política pública de este calado que tiene que ver con una desigualdad estructural histórica pueda cambiarse, necesitamos al menos 10 años para que una política se implemente, se ejecute y finalmente incida y podamos ver cambios sustantivos. Más o menos dice la literatura que son un promedio de 10 años. Así que un programa de 6 meses de perspectiva de género, de transformación cultural, de un año o de un trienio, es importante, pero es insuficiente para hacer una verdadera transformación cultural. Wow, pues no me quiero deprimir, pero tienes toda la razón. Bueno, vamos a regresar a ti, Mónica. Compártenos cuáles son los valores que te han llevado a ser la mujer destacada que eres hoy. Mira, algo que me caracteriza es la perseverancia, la constancia. No dejo algo hasta que lo termino, no dejo de estudiar un fenómeno hasta que lo entiendo en la mayoría de sus aristas. No quedarme como con lo que me dicen, con lo superficial, con la punta del iceberg. Eso es algo que lo tengo muy profundo. Otro de los aspectos que he trabajado muchísimo y creo que pocas veces lo escucho en los comentarios de pasillo, es que pocas personas hacen un trabajo sobre su ego. Creo que en la medida que vas destacándote en el trabajo que haces día a día, algo que tienes que tener muy controlado es el ego. ¿Qué tienes que hacer cuando pues la gente puede ser que te adule con cierta credibilidad o no, pero eso no te puede hacer transformar la esencia de lo que eres. Hay personas que se suben a una banqueta y se marean
¿Cómo lidiar con eso? Eso ha sido un trabajo, eso es un trabajo de todos los días. Cómo mantenernos con los pies en la tierra, en el piso, y cómo pues mantener un espíritu realmente humilde, porque el problema que enfrentamos no permite que tengas pues un ego que te vaya llevando flotando por el mundo y perdiéndote de la realidad que realmente afecta en el trabajo, por lo menos en el que yo hago día a día. Y que verdaderamente nos distancia de los demás, pero como bien dices, es un trabajo de todos los días, porque cuando crees que ya avanzaste y ya le entendiste, pues sigue siendo el ego que te está tratando de engañar y te está diciendo, y para nada, qué gran tema el tema del ego. Y en este mismo sentido, Mónica, ¿qué consejos les darías a las mujeres, a las jóvenes que te están viendo para que logren sus objetivos? Mira, tengo una fe enorme en las nuevas generaciones, en las juventudes actuales, en las chavas, en el movimiento feminista que se está gestando en las muy jóvenes. Creo que ellas van a ser las transformadoras. Camino que pues abrieron nuestras ancestras y estamos abriendo personas como tú y como yo, a ellas les está llegando toda esta información a la que no siempre tuvimos todas acceso, y están reivindicándonos, están reconociendo su autonomía, salen sin miedo, y el miedo a la mujer sin miedo. Sin duda esto va a ser transformador no solo para Quintana Roo, sino para todo México. No puede haber ya un presidente, una presidenta en ningún espacio que no contemplen las necesidades diferenciadas de las mujeres en sus diversidades. Va a ser difícil que alguien diga, en mi plan de gobierno no voy a incluir la perspectiva de género, ya eso no se admite, eso es un paso que ya dimos. Las juventudes nos van a dar sorpresas, estamos trabajando hoy el tema de lo que dice la Corte, algo de avanzada, la Corte se ha pronunciado en materia de despenalización del aborto, y esto le tocó este legado le tocó a las nuevas generaciones y a las chavas que van a tener otros derechos sexuales y reproductivos que no nos tocaron a nosotras. Pues es muy esperanzador, particularmente verlas en las manifestaciones, en su exigencia, algo impensado en mis juventudes, ahora verlas con tanta información, convencidas, sin dudas, también muy echadas para adelante en la conversación en el día a día con la gente, eso es maravilloso. Fue padrísimo. Y Mónica, formas parte también del Observatorio de la Gobernanza para la Cooperación y el Desarrollo. ¿Cuál es la agenda de su asociación civil? Mira, tiene dos vertientes. Una tiene que ver con el estudio del fenómeno de la violencia de género, todas sus interseccionalidades, la violencia en las niñas, en las adolescentes, las migrantes, las mujeres que van, vienen a nuestro territorio en todas sus diferencias, y también la otra parte muy importante de la agenda son los derechos sexuales y reproductivos. Por eso es que justo ahí tenemos un trabajo pendiente, un trabajo de largo plazo, llevamos varios años impulsando la agenda de la educación sexual integral, para que en las escuelas se imparta educación sexual y poder de alguna manera en el largo plazo poder incidir en la reducción de los agresores sexuales que tenemos hoy en nuestro estado, que han crecido en los últimos años, influenciados por muchos fenómenos, ¿no? Producción de pornografía, consumo de pornografía, explotación comercial del cuerpo de las niñas, de las adolescentes, un fenómeno que es global, pero que ha impactado muchísimo en nuestro territorio. Entonces ese es uno de los temas, los derechos sexuales y reproductivos, la manera, el acceso a estos derechos, y por supuesto el aborto es uno de los temas centrales que tenemos en Gobernanza MX, y aprovechando pues ahora que la Corte Suprema nos ha abierto esta puerta, pues impulsar en estas nuevas generaciones y en el sector salud que se transformen las políticas públicas que antes eran tan restrictivas para estas que ya están pensadas en el derecho a la salud de las mujeres. Pues sí, esperemos que tanto los tres órdenes de gobierno, así como los otros poderes, en particular el poder legislativo, ya deje de resistirse y también deje de ceder a la presión de estos grupos conservadores que están equivocados, que cada vez son los argumentos más irrebatibles.
Entonces, bueno, pues ahí están esos temas que seguiremos también impulsando. ¿Y cuál es el logro del feminismo que más te gusta, Mónica? Hay muchos. Creo que algo que viene para quedarse, y creo que tal vez no nos toque a nosotras, pero en el 2050, 2060, todo el tema de toda esta diversidad de género seguramente va a ser transformadora. Toda la teoría queer, o sea, pensando en Judith Butler, con todo lo que trae de lo que tenemos que despojarnos de lo binario, de que solamente existe hombre-mujer, y cómo ella pone en la mesa de la filosofía y nos desnuda a todas y a todos y a todes, y entonces ya vienen estos términos como personas gestantes. O sea, nos vamos a enfrentar a otras formas de ejercer nuestra sexualidad en el futuro para las que muchas personas adultas no están preparadas, pero eso viene para quedarse. Entonces creo que esa es una de las grandes aportaciones que han hecho las filósofas del feminismo, y es que ya nos están poniendo en una agenda de 50 y de 100 años donde igual se erradique todas las prácticas de comercio sexual que van en deterioro de las mujeres. Esperemos que el abolicionismo en ese sentido pues elimine estas prácticas de comercio y tengamos una mayor conciencia humana del respeto por el cuerpo de la otra, del otro. Sí, que es en una perspectiva también de los derechos humanos, ¿no? Humanas y humanes. ¿Cuál es la feminista que más admiras, que más te gusta esta figura que es ineludible para ti? Mira, te podría decir muchas autoras, pero yo creo que en Quintana Roo hay una que es, no sé si sea tan visible, pero me parece que es punta de lanza. María Elena Ortegón de Huellas de Pam. María Elena Ortegón, que recientemente la vi en una marcha feminista, a ella seguramente la ubicas, trabaja en el comedor de barrio, en un comedor comunitario, y cuando ella empieza, hace muchos años que le doy seguimiento desde tal vez 10 años o más, cómo ella saca a niñas en condición prácticamente de calle, cómo las incorpora en formación en derechos humanos, en autonomía, en empoderamiento, y cómo estas niñas que yo conocí hace 10 o 15 años ahora son profesionales, porque alguien le dio un plato de comida, les dio unos cursos los días sábados, y en el inter yo iba a darles algunas pláticas, y cómo hoy por hoy estas niñas con ese pequeño ejercicio del derecho a la alimentación ahora son ciudadanas destacadas en el espacio en el que están nutriólogas, enfermeras. Tenemos muchos perfiles de niñas que estaban en esa situación o en situación de abuso. Cómo ellas la retoman, la sana desde sus derechos humanos, desde el feminismo, las empodera y las pone allí. Pero ese ejercicio fue de 10 años, de estar ahí. Entonces ella es como esta feminista de barrio, de calle, de bajo perfil, que va sacando a estas niñas de estos hogares en conflicto y les va dando estas herramientas para que pues aporten al conocimiento y al crecimiento económico de Quintana Roo. Son muchos los casos que ella te va a poder contar. Creo que ella es una persona que es dicho y hecho, porque muchas, incluyéndome yo, pues somos retórica, es decir, si hacemos investigación, pero estamos mucho en el escritorio, en la generación de conocimiento, pero no necesariamente eso sea lo que transforme. Lo que transforma es el trabajo de base, el que se hace ahí en la colonia, el que se hace ahí en esa zona marginada. Ese es el verdadero trabajo que puede transformar la vida de muchas niñas a donde no está llegando la política pública. Claro, pues extraordinario ejemplo de una mujer quintanarroense. Muchísimas gracias por compartirlo y también por visibilizarla aquí en Feminismos en Corto, sin tanto rollo. Mónica Franco, hasta aquí las dudas y las preguntas que yo te quería hacer. ¿Algo más que quieras compartir con la audiencia? Pues mira, a mí me gustaría dejar como un mensaje de esperanza, porque pues el trabajo en la tragedia te va llevando a lo mismo, a tener una visión o una desesperanza aprendida, de que pareciera que las cosas no cambian, pero sí se pueden cambiar. Han habido ejemplos de actoras y actores políticos que han hecho la diferencia. Entonces tengo mucha esperanza en las personas que hoy están en los gobiernos que elegimos,
porque tienen apertura, independientemente del grupo partista o de donde vengan, tienen la apertura para reconocer que hay un problema y que necesitan del acervo de todas las personas que estén alrededor y que quieran sumar para transformar nuestro Estado, que como otros enfrenta muchísimos desafíos ahora con pandemia. Entonces mi mensaje es como para todas estas actoras políticas que pueden hacer la diferencia, que la hagan, la necesitamos y que se conviertan en esperanza para todas estas juventudes que vienen en camino. Encantado de tenerte aquí en Feminismos en Corto, sin tanto rollo, Mónica Franco, investigadora y criminóloga. Te mando un gran abrazo, querida Mónica. Gracias, mi querida Aide, por la invitación. Un abrazo. Gracias, cuídate. Adiós.